Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Separatidad. La palabra fue acuñada por el psicólogo alemán de origen judío, Erich Fromm, en su libro El arte de amar. El libro fue publicado por primera vez en 1956 y ya en español salió en el 59. Por cosas de mi papá, que me daba libros todo el tiempo, yo lo leí cuando era un adolescente y después lo tuve que leer de nuevo en el curso de psicología en la secundaria. La propuesta de Erich Fromm es que el ser humano experimenta una soledad y una angustia, y él trató de resumirlo en la palabra separatidad. Es una palabra inventada por él para tratar de reflejar esa situación del ser humano. Este es el argumento de Fromm. El ser humano, cuando está por nacer, está en el vientre de su madre y está muy cómodo, está calientito. Ahí está Mariela sonriendo. Están felices ahí. No tienen que pensar en comida, ni siquiera tienen que llorar por comida, no tienen que preocuparse por deshacerse de la comida. Es el ambiente feliz, ideal. Ahí está el bebé. Pero de un momento a otro, de manera brusca y sin su consentimiento, nace. Y ese nacimiento es el argumento de Fromm. Nada más le cito a Fromm. Yo no estoy diciendo que yo apoyo las teorías de Fromm. Ese nacimiento, dice Fromm, es el inicio de la separatidad del ser humano, porque de un momento a otro va a tener que empezar a valerse por sí mismo y eso le va a provocar angustia desde que nace. Entonces el argumento de Fromm es que la primera etapa de la separatidad es la separación del bebé de su mamá. Hasta ese momento eran un solo cuerpo y ahora el bebé está aparte y ahora el bebé tiene que respirar por sí mismo y ahora el bebé tiene que hacer un esfuerzo para poder comer y tiene que llorar para que le hagan caso y le den comida. Y ahora el bebé va a estar sucito porque va a hacer sus necesidades y empieza a experimentar una serie de cambios que esa separación de su mamá lo va a llevar a ir separándose del resto de seres humanos. Ahora, el argumento de Fromm es que todo ser humano vive la separatidad y Fromm propone esto. En su libro El arte de amar, él dice que la separatidad solo se puede resolver a través del amor. Interesante la conclusión de Fromm. Y Fromm no era cristiano, Fromm era un marxista recalcitrante, pero él dice que solo a través del amor, y él usa un adjetivo. Dice que tiene que ser un amor maduro, no cualquier amor. Todo suena muy bien, pero la visión de Fromm es humanista. Fromm nunca descubrió que había un amor más grande que el amor maduro del ser humano. Nunca descubrió que sí había un amor que transformaba al ser humano, el amor de Dios. Ahora, cuando yo tomo este concepto de Fromm y me pongo a pensar en el ser humano en general, no solo en un bebé que nace y va creciendo, la humanidad tuvo su separatidad. Voy a usar entre comillas el término. Adán y Eva estaban tranquilos en el paraíso, el lugar era precioso, el lugar tenían animalitos, tenían toda la comida que quisieran, con excepción de un árbol. Veían a Dios regularmente, Dios llegaba a visitarlos en el Edén. Y entró el pecado y empezó el proceso de la separatidad. La primera separación que el ser humano va a tener es con Dios. De un momento a otro tienen vergüenza y se esconden, pero después se va a reflejar en la relación de ellos. El hombre y la mujer se empiezan a separar. Él la culpa a ella culpa a la serpiente. Y la pobre serpiente no pudo defenderse. Y nacen los hijos. Y un hijo mata al otro. Y así es como empieza la historia de la humanidad. Con una separación de la gloria de Dios que se refleja en la separación entre los seres humanos. A diferencia de Fromm, la Biblia sí tiene una respuesta para ese problema. Se llama Jesucristo. Porque el amor de Dios ya estaba presente con Adán y Eva. Dios los amó al punto que estaba dispuesto a perdonarlos. Y Dios tiene un plan para poder que el ser humano que se separó de Él volviera a Él. Estaban separados de su gloria. Y Jesucristo vino a mostrar la gloria de Dios. Y a través de Jesucristo el ser humano se puede reconciliar con Dios. Es el amor de Dios
lo que le permite al ser humano no vivir en soledad y en angustia. Esa soledad y angustia de la que habla Fromm, que creo que sí existe. La gente vive en soledad y angustia. Y Dios ofrece perdón y paz. Y Dios ofrece unidad con Él. Pero Dios ofrece también un cuerpo en el cual el ser humano puede sentirse unido y ser parte de algo más grande que Él, la iglesia. Y es entonces donde empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho para mostrar su amor por medio de la iglesia. Hemos venido con una serie de predicaciones con el pastor Germán, donde en Efesios 4 hemos ido viendo todo lo que Dios va haciendo para que la iglesia crezca en todo. Ahora entonces el énfasis de esta mañana es que lo más importante es el amor. Y ese amor está reflejado en la declaración de Pablo en Efesios 4. Yo quiero invitarle a que busquen su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Le invito a que se ponga de pie. Efesios 4, 14 al 16. ¿Listos? Vamos a hacer bulla santa de nuevo esta mañana. Me encanta ver a la iglesia leyendo la Biblia. No importa qué versión tenga usted. Vamos a hacer esas cosas que hacíamos en la iglesia en mis tiempos de juventud. Habían lecturas al unísono, antifonales, diferentes tipos de lectura. Pero como ahorita tenemos versiones diferentes, no me preocupa. Vamos a hacer esto. Hermanos y hermanas de mi izquierda, este sector acá, los que están de este lado, van a leer a mi indicación el versículo 14. Seguido de eso, apenas ellos terminan de hacer su bulla santa leyendo ese versículo, este grupo me va a leer el versículo 15. Pero después nos vamos a unir en el versículo 16, pero el versículo 16 va a aparecer en pantalla. El versículo 16 lo vamos a leer en la versión que aparece en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? 14, 15, todos juntos leemos el 16. Empezamos entonces con el 14 en este sector. Yo solo les voy a dar el inicio. Versículo 14. Así que, les escucho. Sino que empieza este grupo. Ahora leemos juntos. De quien todo el cuerpo. Tomen asiento. Solo en este versículo me voy a quedar y les voy a decir, ni siquiera me voy a quedar en todo el versículo, porque toda la primera parte es lo que se ha venido desarrollando domingo a domingo. Yo voy a concentrarme en la última oración del pasaje. Dice, para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Cuando aquí me presenta esto, me está diciendo la clave del crecimiento de la iglesia. Y yo quiero quedarme en este pasaje. Para ir edificándose ya me da un concepto de proceso. Para ir, no es que de un momento a otro ya la iglesia ha crecido. Es un proceso de crecimiento que tiene la iglesia. Pero aquí me da la clave del crecimiento. Nuevamente vuelvo a decirles, Pablo ya ha desarrollado todo el concepto de que somos coyunturas, de que hay dones, de que hay ministerios, de la obra que tienen que hacer los líderes, del trabajo que tiene que hacer la iglesia. Pablo ya ha desarrollado todo eso. Acaba de argumentar nuevamente que la cabeza es Cristo. Él es el que da el crecimiento a la iglesia. Pero Pablo culmina diciendo, todo eso no tiene sentido si el amor no es el motor de la iglesia. Ahora dice para ir edificándose en amor. Yo quiero desmenuzar esta oración. Dice para ir edificándose en amor. Y quiero empezar entonces enfatizando donde dice edificándose. Y ese edificándose es una palabra, edificar aquí es una palabra que usa Pablo varias veces, que puede ser traducido en el sentido de los edificios, edificándose.
Puede ser traducida como por el cuerpo creciendo. Inclusive, según el contexto, esa palabra se puede traducir restaurándose. Es la idea de que la edificación viene dentro de un proceso de la misma iglesia. Pero aquí está el énfasis que quiero hacer. Porque hay un detalle. Ustedes saben que a mí me encantan los detalles en la Biblia. Aquí hay un detalle que me cambia completamente la implicación de este versículo. ¿Notan este detalle acá? Esta pequeña parte que aparece ahí, edificándose. Ese se es un reflexivo. Ese se está diciendo que la edificación proviene de la misma iglesia. La edificación no viene de afuera. Y usted me dirá, pare. Pero no dice la Biblia que el que edifica la iglesia es Cristo. ¿No fue Jesús quien dice, yo edificaría mi iglesia? Sí, el argumento de Pablo hasta acá. Claro que Jesucristo es el que produce el crecimiento de la iglesia. Pero de esta manera, Pablo dice, ya la cabeza dio todo lo necesario para que el cuerpo, nosotros, produzcamos el crecimiento. Ese se es un reflexivo. Ese se está diciendo que la iglesia es la que tiene el llamado, la responsabilidad y la capacidad de hacer que la iglesia crezca. A usted no le pueden donar medio corazón. A usted no le pueden donar medio hígado. A usted no le pueden donar medio ojo. Pero a usted le pueden donar medio hígado. Y la persona que se lo donó seguirá viviendo. Y usted podrá sobrevivir. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano del cuerpo con una capacidad de autocrecimiento, de autorrestauración. La idea del pasaje es que la iglesia tiene la capacidad, a pesar de golpes que se lleven en algún momento, a pesar de que algunos hermanos se molestan y se fueron, a pesar de que un pastor falló, a pesar de nosotros, la iglesia tiene históricamente la capacidad de seguir creciendo. Por eso, 2000 años después, la iglesia sigue en pie. Porque Dios le dio la capacidad a la iglesia de seguir adelante y ni las puertas del Hades podrán hacer que se detengan. Confesiones pastorales, ¿ok? Punto débil de mi vida. Punto débil de mi vida. Vamos, espero que nadie se me escandalice con lo que voy a dar de testimonio ahorita. Uno de los puntos débiles de mi vida, hermanos, lo confieso, es el pan. El pan, no el pan dulce. A mí no me tienta el pan dulce. Ustedes van a ver que muchos miércoles yo como lo que haya, la pupusa, el sándwich, la pizza, y no agarro el pan dulce. El pan dulce no me tienta. El pan francés, hermanos, ese me mata. Quíteme el arroz, quíteme las pupusas, quíteme lo que quiera, pero cuando no hay pan yo sufro. Y de los panes me encanta el pan de masa madre, porque es otro nivel de pan. Ojalá que hoy salga de aquí con hambre. Me encanta el pan de masa madre, pero el pan de masa madre tiene una característica, que no usa levadura regular. Sin embargo, sí tiene un proceso para ser leudado, la misma masa del pan anterior. La idea del pan de masa madre es que la misma harina y el agua tendrán la capacidad de volver a crecer, poniendo un poco de masa de unos días antes que se ha fermentado, y a ella se le agrega harina nueva y agua nueva, y saben que el pan empieza a crecer por el mismo pan. Es la misma masa la que hace que el pan crezca. ¿Saben ustedes que hay una masa madre que está viva, está activa, la siguen usando día a día? Tiene 240 años. Desde el siglo XVII están produciendo pan con la misma masa madre, día a día, y sigue viva. 240 años. Es una masa madre de Finlandia. Óigame, les voy a decir que espiritualmente la masa madre más antigua que hay se llama Iglesia de Jesucristo. Porque por 2000 años Dios ha permitido que la iglesia siga creciendo, por lo que la misma iglesia vive. Y a pesar de la misma iglesia, y a pesar de nuestros fracasos, y a pesar de lo que nosotros hacemos o no hacemos, Dios dice, va a crecer y voy a usarlos a ustedes desde adentro.
por lo que ustedes son y por lo que ustedes hacen, por lo que yo he hecho por ustedes. Ustedes son mi masa madre. Y llegarán nuevos creyentes y seguirá creciendo con los antiguos. Y los antiguos morirán, pero ya hay otros que tomarán la batuta. Y la iglesia ha seguido año tras año, década tras década, siglo tras siglo, por 2000 años. Es la masa madre llamada iglesia, haciendo que la iglesia crezca. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Qué es el mecanismo que Dios usa para que la masa madre crezca? Y es entonces donde vemos la siguiente declaración. Dice que ese crecimiento que es interno, que es producto de nosotros mismos, dice que es en amor. Qué bonito suena, ¿verdad? Suena hasta romántico. Pero el concepto aquí no es de romanticismo. Y aquí voy a quedarme en otro detalle del pasaje. Ahora se lo estaba comentando Alejandro porque yo sé que él anda también revisando los detalles en los versículos de la Biblia. Porque aquí hay algo muy especial en esta declaración. Pónganme atención, espero que me sigan. Cuando aquí dice para ir edificándose, dice ir edificándose en amor. Ese en es fundamental. Está diciendo que el crecimiento crece en el amor. No es una idea romántica de, ay, sí, es que cuando hay amor en la iglesia, uy, cuando amamos a Dios, uy, Dios, te amamos, besitos al cielo, te voy a poner un corazoncito en tu WhatsApp, Dios, te amo. No está hablando de un amor romántico. Está diciendo no que la iglesia crece porque por ahí hay gente que se ama. Lo que está diciendo el pasaje es que el amor es el motor, es lo que produce que la iglesia crezca. Óigame bien, el amor es lo que produce. No es un en de que el contexto es el amor. No, es un en de que la iglesia crece por el amor. Tengo un amigo que cuando le dice a los hijos, hoy cocino yo en la noche, los hijos ya sonríen y dicen, hay perros calientes en la noche. Porque cada vez que él cocina hace perros calientes. Ahora, los perros calientes tienen su arte, ¿ok? Ya di un miércoles una receta de frijoles, voy a darles receta de perros calientes. Usted va a hacer perro caliente con una salchicha, espero que sea una salchicha de calidad. Ahora, usted tiene 3 opciones o más, pero le voy a dar 3 opciones de cómo cocinar la salchicha. Usted puede hacerla frita, usted puede hacerla asada o usted la puede hacer hervida. Vamos a optar por la tercera. Digamos que es bien saludable. ¿Cómo hace usted una salchicha para un perro caliente hirviéndola? Muy sencillo. Número 1, le quita el plástico a la salchicha, por lo que más quieran. Le quita el plástico a la salchicha. Pone agua a hervir. Cuando el agua está hirviendo, usted agarra la salchicha y le hace unos cortes no muy profundos, unos cortes a la salchicha porque no quiere que la salchicha se deforme en el agua, sino que se cocine de manera pareja. ¿Tenían ese dato? Hagan los cortes, no muy profundos. Echan la salchicha en el agua hirviendo. Al final, ¿qué es lo que usted va a decir? Le van a preguntar, ¿y cómo cocinaste la salchicha? La cociné en agua. ¿Qué está diciendo usted cuando dice la cociné en agua? Que había agua en el ambiente, había mucha humedad, había agua a la parte. No, cuando usted dice que usted cocinó una salchicha en agua, está diciendo que el agua es lo que cocinó la salchicha. El agua fue lo que hizo que la salchicha se cocinara. Aquí está diciéndome que el amor es lo que produce el crecimiento. No solo es el contexto, es que el amor produce crecimiento en la iglesia. Una iglesia que practica amor es una iglesia que crece, porque el amor produce crecimiento en amor. Pero ahora vamos con la última palabra. Y la última palabra es en, obviamente, amor. La palabra amor que usa Pablo aquí, ustedes probablemente saben que hay varias palabras del idioma original que se pueden traducir amor. Esta es la palabra del amor profundo, del amor sacrificial. Ustedes han oído ese término, se dice el amor ágape. Técnicamente hablando debería ser agape, pero quedó como ágape. Y la gente dice, ese es el amor de Dios. Para un momento, sí, es el amor de Dios. De la manera en que Dios me ama. Dios me ama con un amor incondicional. Dios me ama con un amor sacrificial, al punto de que dio a su hijo por mí. Sí, es cierto. Pero esa misma palabra es la que usa Pablo aquí. Pablo no me está hablando de un amor condicionado. Me trató bien, lo trato bien.
Pablo dice que lo que provoca el crecimiento de la iglesia es un amor profundo en la iglesia, un amor incondicional en la iglesia, un amor sacrificial en la iglesia. Cuando una iglesia tiene amor, hermanos, entendamos, lo que Pablo está argumentando acá es que la iglesia no crece por los programas que tiene, la iglesia no crece por los cultos que tiene, la iglesia no crece por las estrategias que hagamos, la iglesia no crece por las predicaciones o por los cantos. La iglesia, sí, usamos todo eso y Dios lo usa para el crecimiento. La iglesia crece cuando hay amor en la iglesia. Presénteme una iglesia que no tiene grandes estrategias, que no tiene grandes programas, que no tiene grandes predicaciones, pero que hay amor en la iglesia y es visible y se siente. Y cuando alguien llega ahí siente que hay algo diferente y se siente amado, se siente abrazado, se siente recibido. Esa persona se queda en la iglesia. Y la iglesia crece porque el amor de la iglesia, el amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor profundo, lo demuestra para todas las personas. Ahora definamos un momento ese amor. Voy a detenerme un momento para definir ese amor. Porque entonces pensamos, ¿qué es este amor? Y Jesús nos definió este amor. Jesús dijo esto. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conocemos esta porción de Mateo 22, 37 al 39. Jesús me habla de 3 conceptos de amor en un solo versículo o en unos pocos versículos. ¿A quién tengo que amar por encima de todas las cosas? ¿Cuál es el primer nivel de amor? ¿A quién tengo que amar incondicionalmente primero que nada? ¿A quién? A Dios, eso es obvio. Después de Dios, ¿a quién le tengo que mostrar amor? Después de Dios, ¿a quién le tengo que mostrar amor? A mí mismo. Porque Jesús usó un comparativo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi prójimo. Mi punto de capacidad de amor a mi prójimo es que yo ame a Dios, me ame a mí mismo para estar en capacidad de amar a mi prójimo. No estamos hablando de egoísmo, no estamos hablando de egocentrismo. Voy a definírselos en un momento. Entonces tengo estos 3 conceptos de amor. Tengo que la iglesia crece por amor, porque amas a tu Dios, porque te amas a ti mismo y porque amas a tu prójimo. Rápidamente veamos implicaciones prácticas. Aquí quiero ir a lo más práctico posible de estos conceptos. Voy a dar aplicaciones prácticas desde una perspectiva bíblica, ¿ok? Empezamos con el amor a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Cuando dice amor a tu Dios, el viernes tuvimos una sesión de preguntas y respuestas en Hacedores. Me acribillaron los chicos con preguntas buenísimas todas, buenísimas. No pudimos terminar. Vamos a seguirlos, vamos a tener que crear una nueva sección los viernes en la noche llamada Respondiendo Preguntas. 5 minutos, una pregunta por viernes, porque salieron preguntas buenísimas. Una de las preguntas que hizo uno de los chicos o de las chicas fue, ¿qué es amar a Dios? Y yo les dije, voy a darles una respuesta rápida porque el domingo voy a predicar de eso. ¿Qué es amar a Dios? Jesús definió esto. Jesús dice en Juan 14, 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahí está. Usted lo va a encontrar en versiones que dicen, si me aman, guarden mis mandamientos. Guardar, obedecer, es la misma idea. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es obedecer a Dios. Si Dios te dice que mentir es pecado, no mientes. Si Dios te dice que chismear es pecado, no chismeas. Si Dios te dice que debes ser fiel a tu pareja, eres fiel a tu pareja. Si Dios dice que debes ser honesto, vas a ser honesto. Si Dios dice que no copies en los exámenes, no copias en los exámenes. Y si Dios dice que tampoco les pasas la copia a tus amigos, no lo vas a hacer, aunque caigas mal. Vas a hacer lo correcto porque vas a hacerlo para Dios. Y yo les digo algo, cuando alguien hace lo correcto, cae mal, hermanos. El que hace lo correcto cae mal. El empleado que no llega tarde, sino que más bien llega 15 minutos antes, los compañeros lo detestan. Y si el jefe se va y los compañeros se van ahí a perder el tiempo y él se queda trabajando honestamente, mal que va a caer. Yo sé, los que hacen lo correcto caen mal, pero Dios no me pide que quede bien con la gente, Dios me pide que quede bien con Él.
y que hay bendición en obedecerlo. Ahora me dirás, hermano, pero está diciendo que el amor hace que la iglesia crezca. ¿Cómo es que mi amor a Dios hace que la iglesia crezca? A esto se le llama testimonio. Y la iglesia crece cuando la iglesia realmente vive la palabra de Dios. Porque aunque caigas mal, los amigos te llegan a respetar. Aunque se burlen de ti, aunque te hagan bullying, los amigos te van a respetar. Los compañeros de trabajo te molestarán, les caerás mal, pero en el fondo dicen, él mantiene sus principios. Y en el fondo te respetan. ¿Y sabes qué es? Que tarde o temprano alguno de ellos va a buscarte y te va a decir, mira vos que sos cristiano, ¿podrías orar por mí? Y yo sé que si diéramos aquí testimonios, muchos aquí darían testimonio de cómo alguien los trataba mal porque eran cristianos, pero después esa misma persona en un momento de necesidad te buscó porque vio algo, vio tu obediencia a Dios, vio que hiciste lo correcto, vio que no te vengaste, vio que no dijiste la mala palabra para responder a la mala palabra del otro, vio tu testimonio. El lunes pasado, y con esto que les voy a contar, ustedes saben, he dicho, y no lo digo por quedar bien, porque lo digo en mi país y lo digo acá, soy fanático del Salvador, amo El Salvador, soy feliz viviendo en El Salvador, pero hay cosas del Salvador que todavía me cuesta, hermanos. Les soy honesto, abro mi corazón, me cuesta. El lunes me pasó, porque una vez a la semana, más o menos una vez a la semana, voy a desayunar con unos amigos. Y vieran eso de ir a la libertad a desayunar, hermanos. Vieran cómo me cuesta. Vieran cómo sufro yendo a desayunar frente al mar. Vieran qué mal la paso. Y el lunes fui a desayunar a un restaurante allá en la playa. Ver abajo el mar, los surfistas, el viento, el sol. ¡Ay, Dios bendiga este país! No lo puedo hacer en el mío. Para eso tengo que viajar demasiadas horas. Pero aquí simplemente me escapa la libertad. Y estaba con un pastor amigo, fuimos juntos a desayunar. Cuando veníamos de regreso hacia San Salvador, él venía manejando, y cuando íbamos llegando, aquí se los describo, veníamos de allá como por un restaurante allá antes del Sunsal, veníamos de regreso. Cuando uno llega a una bifurcación, que uno sigue recto hacia la Libertad o toma a la izquierda hacia San Salvador, ya están ubicados. Si no, con gusto yo los llevo y les explico. Pero me invitan al desayuno. El asunto es que íbamos llegando ahí, antes de llegar ahí, había un centro comercial pequeño a mano izquierda. Él vio y me dice, hey, voy a meterme acá, quiero presentarte a un amigo. Y nos metimos al centro comercial, dejamos el carro, me bajé con él y nos acercamos a su amigo. No voy a dar nombres, no voy a especificar, solo les puedo decir que su amigo es uno de los empresarios. Ese amigo que me presentó es uno de los empresarios de una de su empresa es muy conocida en El Salvador, muy próspero, muy próspero, no es cristiano, pero se hizo amigo de este pastor amigo mío. Y me lo presentó, muy amable el hombre. Él estaba supervisando porque están abriendo una sucursal de su negocio en ese centro comercial. Y estuvimos hablando un rato. Y al final este pastor amigo mío le dijo, mira, ¿nos permitís orar por vos y que Dios bendiga este proyecto? Uy, por favor, nos dijo. Y tuve el privilegio de orar en ese momento que Dios bendijera a este empresario. Y nos fuimos. Cuando salimos de ahí, este pastor amigo me contó la historia de cómo se hizo amigo de él. Porque yo estaba con, hey, ¿cómo lograste ese contacto? Porque estoy hablando de un empresario de muy buen nivel en El Salvador. Y me dijo, sucedió que nuestra iglesia vendió el terreno que tenía porque queríamos construir en otro lado. Y él fue el que nos compró el terreno. Él nos compró el terreno. Una vez hecha la compra, en mi oficina llegó el de bienes raíces, el que hizo todo el contacto y todo el proceso, llegó a mi oficina en la iglesia y me entregó un cheque. Él me dijo el monto, no se los voy a decir, pero era un monto insano de miles de dólares. Y el pastor se quedó viendo y le dijo, ¿y esto qué es? A nombre de él. Una pequeña bonificación por ayudarnos en el proceso de que la iglesia vendiera el terreno.
Voy a decir algo, no había nada ilegal, no era, ya el trato estaba cerrado, no había nada ilegal. Pero el pastor dijo, ¿cómo voy yo a recibir este dinero si fue de la venta de la iglesia? Y agarró el cheque y se lo devolvió al de bienes raíces y le dijo, vea, saquen un nuevo cheque del precio que se vendió e incluyan esto que usted me está dando acá. El de bienes raíces se quedó así como con, y este tonto, porque era tentador, el monto era tentador. Cuando él me lo dijo a mí, yo de paso pensé un poquito, pero no. Pero el asunto no quedó ahí. El asunto es que el empresario se reunió con el pastor y le preguntó directamente, ¿por qué el monto del cheque del pago de la iglesia es mayor? Porque yo devolví la bonificación que me estaban dando a mí. Yo creo que como pastor no tenía que recibir un dinero de una venta de la iglesia. Y el empresario ya sabía el asunto y le dijo, sí, me di cuenta. Y el empresario le dijo, hoy te respeto. Este día me ganaste el respeto. Y hasta la fecha, cuando ese empresario necesita oración, llama al pastor, todavía no es creyente. Cada vez que él necesita, pide un consejo, busca a ese pastor. Y cuando lo vio, cuando él me llevó, fue a la alegría de ver a alguien porque lo respetó, porque hizo lo correcto. Cuando tú haces lo correcto, das testimonio. Y tarde o temprano ese testimonio permitirá que el reino crezca. Y personas que te están viendo pueden venir a Jesucristo porque han visto que eres un cristiano, no de domingo y no de palabra, sino que mantiene su vida cristiana cuando le conviene y cuando no le conviene. El amor a Dios hace que la iglesia crezca. Pero no solo el amor a Dios, porque entonces aquí el apóstol Pablo, al hablar de que el amor crece y tomando en cuenta lo que Jesús dijo, Jesús no solo habló del amor a Dios, habló del amor a ti mismo. Y entonces me dices en qué consiste el amor a ti mismo. Te voy a dar un pasaje en Timoteo, dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que ha sido dada por medio de profecía, con la imposición de manos del concilio de ancianos. Dedícate, sigue diciendo, perdón, me quedé atrás. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Voy a hacer un paréntesis breve porque no es el énfasis de la predicación, pero no quiero confusiones. Cuando Pablo termina diciendo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, Pablo no está diciendo que por ocuparse en la lectura, por crecer, por buscar las cosas de la vida cristiana, que eso es lo que me va a salvar. Pablo lo que está diciendo es, cuida esa salvación que tienes haciendo estas cosas. Y haciéndolo, vas a ver que otros van a llegar a Jesucristo, otros se van a salvar. Tu testimonio va a impactar la vida de esos otros, pero primero tienes que crecer tú mismo. Ahora, mira lo que dice Pablo en esta parte. Dice, ten cuidado de qué. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo dice, preocúpate por lo que crees. Tu doctrina. Creemos en la palabra de Dios, la estudiamos y la predicamos. Pero dice, antes que eso, cuídate de ti mismo. Esto es amarse a sí mismo. Amarse a mí mismo es que yo me cuido a mí mismo en mi vida cristiana. Yo quiero lo mejor para mí en mi vida cristiana. Amarme a mí mismo significa que voy a sacar tiempo de oración, que voy a sacar tiempo cada día para leer la Biblia, que voy a sacar tiempo de vez en cuando para ayunar delante de Dios, que me voy a congregar de manera regular en la iglesia. Me voy a cuidar de crecer como cristiano, porque creciendo como cristiano voy a tener la capacidad, la fuerza espiritual de poder ayudar a otros para que también vengan a Jesucristo. Solo cristianos fuertes producen iglesias fuertes. Esta iglesia va a ser tan fuerte como cada uno de los que asisten a ella. Es a través de la vida espiritual de cada miembro que se cuida a sí mismo, que cuida su vida espiritual, que se mantiene delante de Dios, creciendo en su vida cristiana, que empezamos a impactar la vida de otros. Crecí leyendo los libros de Mark Twain. No sé si has leído a Mark Twain, pero Mark Twain era fascinante. Para un niño, Mark Twain yo disfrutaba los libros de Mark Twain. Me los dio mi papá y me leí casi que todos los libros de Mark Twain.
Vamos, los más famosos, Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. A mí me encantaba leer. Uno de los personajes, para mí el personaje central de la mayoría de escritos de Mark Twain era el río Mississippi, porque el río Mississippi en sí era un personaje de sus libros. Y yo crecí leyendo a Mark Twain y yo decía un día, yo quiero conocer el Mississippi, yo quiero conocer el Mississippi. Y tuve la oportunidad de conocer el Mississippi. Me tocó volar decenas de veces sobre el Mississippi cuando tuve mi ministerio en los estados. Me tocó cruzar el Mississippi unas 4 veces en carro. Y, hermanos, usted llega a la parte de Luisiana donde está en la desembocadura del Mississippi. Estamos hablando de más o menos casi 4,000 kilómetros del Mississippi, bajando desde el norte hasta el sur. ¿Saben cuánto tiene la desembocadura del Mississippi? La desembocadura del Mississippi tiene más o menos, casi poco menos de 2 kilómetros. Óigame, es de aquí, no al Luceiro, al Masferrer. Eso es la desembocadura del Mississippi. ¿Sabe cuánto tiene de profundidad? Tiene 60 metros de profundidad. Los barcos andan por el Mississippi. Es impresionante ese río. Pero tuve que ir a predicar a un pequeño pueblo en Minnesota, a unos pocos kilómetros de donde nace el Mississippi. El Mississippi nace de un lago, el lago Itasca, en Minnesota. Y estuve ahí. Óigame, yo estuve en el Mississippi, estoy hablándoles, ubíquense de aquí al redondel Masferrer. Yo estuve en el Mississippi donde era más o menos la calle que nos acaban de asfaltar. Eso era el Mississippi que yo vi ahí arriba. Y yo decía, ¿cómo ¿saben cuánto es el Mississippi donde nace? El Mississippi donde nace tiene unos 6 metros de ancho. Y después va a tener 2 kilómetros. ¿Saben cuánto es la profundidad del Mississippi cuando nace? Medio metro, menos de medio metro. Y después llega a tener 60 metros de profundidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque a lo largo de esos casi 4,000 kilómetros donde va bajando hacia el Golfo de México, hay más de 250 afluentes. Hay más de 250 afluentes que van llenando el Mississippi, que van llenando el Mississippi, que van llenando. El Mississippi es grande porque sus afluentes, pequeños y grandes, hacen su parte. ¿Sabes cómo crece la iglesia? Es un río que crece por los afluentes, por lo que cada uno hace el domingo y entre semana. Por lo que nosotros vivimos y nos cuidamos a nosotros mismos, Dios produce el crecimiento de la iglesia. Pero hay un tercer nivel, y con este cierro. El tercer nivel está obvio ahí, porque además de amar a Dios, amarte a ti mismo, Dios nos llama a amar al prójimo. Significa que mi amor al prójimo también hace que la iglesia crezca. Mira lo que dice Jesús a sus apóstoles. Les dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen cultos gigantescos. No. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen edificios impresionantes. No. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen programas geniales. No. Y todas esas cosas que acabo de citar son buenas. Y está bueno que lo hagamos como iglesia. Pero ¿cómo saben que somos discípulos de Jesús? Por nuestro amor entre nosotros. Yo puedo aplicar este amor al prójimo de muchas maneras. Obviamente puedes hacerlo ayudando a gente pobre, ayudando a gente necesitada, ayudando a un compañero de trabajo. Muchísimas aplicaciones. Y la gente viene a Jesucristo cuando ve nuestras buenas obras y glorifican al Padre que está en los cielos. Pero yo quiero aplicarlo de manera específica dentro de muchas aplicaciones. Opté esta semana que estaba preparando la predicación y dije, voy a tocar un tema que para mí es importante. Algunos me dirán, ay hermano, está exagerando. Para mí es importante en la vida de la iglesia. Aquí, en cómo nos mostramos el amor en una pequeña cosa, donde no vas a gastar un solo centavo y vas a bendecir a muchos. Hace unas semanas un joven de la iglesia, no voy a decirles quién porque avergonzaría a Mauricio, el vocero de comunicaciones,
Pero un joven de la iglesia llegó a hacerme bullying. Hermanos, queja oficial, los jóvenes me hacen bullying. Y no solo él, puedo citar a varios. Pero la venganza mía, yo les dije, cada vez que hacen una broma, yo les digo, recuerden que yo a veces predico en la iglesia, los voy a usar de ejemplo. Ok, va Mauricio. Resulta ser que llega Mauricio y me llama. Ahí viene. Véanlo allá atrás con la gorrita, él es Mauricio. Y se me acerca Mauricio un domingo antes de empezar, estábamos por empezar el culto. Y me dice, hermano, y me voy a ver, tal vez tiene una necesidad, tal vez, no, me dice, hermano, ¿a qué se está postulando? Y le digo, ¿cómo que a qué me estoy postulando? Sí, es que lo veo que anda ahí saludando a todo mundo, ¿qué es lo que anda buscando, hermano? Sí, esa costumbre de saludar la he tenido toda la vida, en la iglesia y fuera de la iglesia. A mí me gusta llegar cuando hay un cajero, una cajera en el supermercado y pongo las cosas y lo primero que les pregunto es, ¿cómo ha estado su día? ¿Cuánto me costó eso? ¿Me cobraron más en el supermercado? Por preguntarle a alguien cómo ha estado su día. Cuando voy en un Uber, puedo preguntarle, ¿desde qué horas estás manejando? Uy, cansado. Bueno, que Dios se bendiga el resto del día. Puedo dar una simple palabra y yo no puedo medir lo que esa simple palabra puede impactar a una persona. ¿Qué haces cuando vienes a la iglesia? Porque me dirás, hermano, para saludar a la gente, ahí están los diáconos a la entrada. Sí, y hacen un excelente trabajo. Y por cierto que ese ministerio ha crecido muchísimo en los últimos meses. Y los felicito, están haciendo un trabajo fabuloso. Pero no es responsabilidad solo de los diáconos. Uy, los pastores y los ancianos. Sí, yo creo que los pastores y los ancianos deben estar aquí saludando. Los líderes de la iglesia, aquí debemos estar los líderes de la iglesia. Pero ¿qué vimos hace unas semanas? Que la obra del ministerio es de quién, de los líderes. No, la obra de la iglesia es de la iglesia, de cada miembro. Y me dirás, ay hermano, no me pida que salude a la gente. Es que yo soy muy tímido. Yo no te estoy pidiendo que cambies de personalidad. Te estoy pidiendo que hagas ese amor sacrificial, ese ágape del que estamos hablando. Porque tú no sabes si una persona que vino un domingo en la mañana vino triste, vino deprimido, vino en un momento de necesidad, y sonreírle no te va a costar un centavo, y acercarte y decirle, hermano, qué gusto verlo, Dios le bendiga. Hágalo con uno, no le pido que ande promoción para que no lo culpen de que usted se está postulando a nada. A uno. Si cada uno de nosotros se preocupara de decirle a alguien no de mi círculo de amigos, no lo hagas con tu círculo de amigos, hazlo con ellos también. Pero busca a alguien que tal vez no has visto antes. Busca a alguien que está por primera vez acá y le dices, Dios te bendiga. Solo eso, Dios te bendiga. Si puedes hacer algo más, hazlo, pero si por lo menos pudiéramos mostrarnos que estamos felices de estar reunidos un domingo acá y que nos alegra ver a esa persona, y no hacerlo por compromiso ni con hipocresía, sino realmente felices de que los cristianos nos reunimos en la iglesia un domingo para alabar al Señor. ¿Crees que eso lo podemos hacer? Ahora me dirás, pero un saludo no veo en qué. Hermanos, yo le puedo presentar gente que se ha quedado en una iglesia por la manera en que los saludaron a la entrada, y le impactó tanto el saludo que se quedaron en la iglesia. Aquí hay algunos que pueden decir que les ha pasado eso. Asistí a una iglesia que yo pastoreé, no aquí en El Salvador, por aquello de los que dicen, la iglesia de Nazaret. No, fue una iglesia en Costa Rica que ustedes ni conocen, pero fui un domingo de incógnito. Ya había dejado esa iglesia décadas antes, decidí asistir ese domingo, estaba con ganas de volver a leer, y todavía vi algunos que yo conocía de cuando yo fui pastor. Llegué, lastimosamente ese día llegué en el momento que estaba empezando el culto, trato de llegar siempre un poco antes, y llegué y pasé y me senté. No había nadie a la entrada dándome la bienvenida, nadie se acercó a decirme bienvenido. Terminó el culto, el pastor ni me saludó. Y estamos hablando de que era una iglesia, habrían unas 50 personas ese día. No era que eran 2000 y yo pasaba desapercibido. Yo salí de esa iglesia y me fui y nadie me dijo buenos días. Usted me dirá, hermano, usted debió haber hecho lo que nos está diciendo. Usted era el que tenía que ir a saludar. Sí, tiene razón, pequé. Pero yo estaba tan dolido de ver
que llegué a mi iglesia, como ahora volvieron Arturo y Patricia a su iglesia, y no hubo alguien que me dijera, bienvenido. Qué bendición tenerlo acá. ¿Crees que una palabra puede transformar la vida de alguien? Octubre de 2002. Y tengo claro el mes, no el día. Octubre de 2002. Ya me había trasladado a vivir a Estados Unidos. Estoy en la casa y me entró por Facebook un mensaje de mi cuñada. Ya yo había pastoreado aquí en El Salvador por 3 años y ya tenía 1 año de estar en Estados Unidos. El tiempo para mí es clave en esto que les voy a contar. Habían pasado 4 años que yo había dejado el colegio cristiano donde yo fui profesor de vivencia cristiana. 4 años habían pasado que yo había dejado. 4 años, 3 acá, 1 en Estados Unidos. Y me dice mi cuñada vive a 1 cuadra del colegio, mis sobrinos estudiaron en ese colegio, entonces ella iba regularmente a hacer asuntos, vueltas ahí en el colegio. Me dice, Gustavo, la profesora, lo que llamamos allá español, mis fuentes, que espero que sean confiables, Fer y Allison, me dijeron que aquí en El Salvador le llaman lenguaje y literatura, ¿es así? ¿Sí? Ok. Gracias, Fer y Allison, buenos asesores. La profesora de 11º año, de los que se iban a graduar, los de 11º año, que ahora ya no son los de 11º año, son los senior. Los chicos de 11º año ya estaban por irse del colegio. Entonces la profesora les pidió que tenían que redactar, era un trabajo, ella les iba a calificar, redacción y ortografía, y tenían que demostrar todo lo que habían aprendido. Les pidió que escribieran una carta, pero les especificó que tenía que ser una carta de agradecimiento a uno de sus profesores. Eso es un riesgo, hermanos, en un colegio, porque no va a faltar el adolescente que diga, aquí no tengo que agradecerle a nadie. Pero era una tarea, todos la hicieron, se entregaron. Se las devolvió y les pidió, les dio unas hojas bien bonitas que tenían que escribir ahora la carta, pero anónima, para que los profesores vieran que era una generación agradecida, pero no iban los nombres. Y pegó todas las hojas, pidió permiso, hizo una exposición de todos los escritos en el edificio administrativo del colegio. Mi cuñada me escribió y me dice, Gustavo, pasé al colegio y me puse a leer lindas las cartas agradeciendo a los profesores que les habían ayudado especialmente ese último año, que era el año de su cierre. Y me dice, pero había una carta para vos. Yo me dije, hace 4 años yo había dejado el colegio. Yo saqué cuentas, yo no le di a esa generación, nunca fui profesor de esa generación que se estaba graduando. Les di devocionales, les organicé sus retiros espirituales, sus campamentos, varias veces estuve en el aula por alguna actividad, pero no fueron mis alumnos, no tuve un proceso con ellos. Y había una carta que decía, palabras más, palabras menos, profe Gustavo, no sé dónde está usted ahora, pero gracias. La maña de estar saludando gente, yo la aplicaba en el colegio. Cada mañana que yo llegaba al colegio, dejaba mis cosas en la oficina y me iba a los pasillos a caminar, me iba a caminar a los pasillos saludando a los estudiantes que iban entrando. Algunos me saludaban, otros me respondían en ese idioma que hablan los adolescentes, así como era lo que hacía. Básicamente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Qué bueno verte hoy acá. Que tengas un buen día hoy. Palabras por el estilo. Nada del otro mundo. Profe Gustavo, no sé dónde estará usted hoy, pero quiero darle las gracias. Un día yo venía de mi casa, era una chica deprimida, y venía pensando que mi vida no valía nada, que prefería morirme. Pero usted estaba saludando en el pasillo, me vio de lejos,
cruzó el pasillo, me saludó con una sonrisa y me dijo algo que tocó mi vida ese día. Y tomé la decisión de que no tenía que quitarme la vida. Eso a mí me impactó. No tengo la menor idea de quién fue ese estudiante. No tengo la menor idea de cuándo sucedió eso. No tengo la menor idea de qué le dije. Pero sí sé algo. Una palabra que tú des de bendición puede cambiar la vida de alguien. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que por tu amor a Dios, por tu amor a ti mismo, por tu amor al prójimo, la iglesia de Jesucristo seguirá creciendo, porque la masa madre no se detiene, crecerá contigo o sin ti. Así que haz tu parte. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vernos como parte de un cuerpo, Señor. A no creernos más importantes, pero tampoco creernos menos importantes. Que tú escogiste que estuviéramos en esta iglesia, que tienes algo por lo que nos tienes en esta iglesia específicamente. Cumple, Padre, tu propósito en nosotros. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos que me están escuchando acá, de quienes lo están escuchando por internet, de quienes lo escucharán más adelante. Padre, que lo que hemos hablado hoy de una u otra manera, Padre, nos haga replantear áreas de nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, mientras estás en oración, ¿cómo está tu amor a Dios? ¿Cómo está tu vida de obediencia? ¿Estás cumpliendo lo que Dios espera de ti, a pesar de que eso tengas que pagar un precio en este momento? Págalo, sufre si es necesario, que vas a recoger fruto, y habrá gente que viene a Jesucristo por ver tu testimonio. ¿Cómo está tu amor a ti mismo? ¿Estás cuidando tu vida de oración? ¿Estás leyendo la Biblia cada día? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Sacas tiempo de ayuno? ¿Te congregas regularmente? ¿Usas tus dones en la iglesia? ¿Estás desarrollándote? Eso que haces va a impactar la vida de otros y la iglesia crecerá. ¿Cómo está tu amor al prójimo? ¿Tuviste una oportunidad esta semana y la desperdiciaste? Pídele a Dios que en su misericordia te dé una nueva oportunidad esta semana. Vamos, si le puedes dar algo a alguien, si lo puedes bendecir con algo material que necesita, hazlo. Pero te he hecho una propuesta sencilla. ¿Qué te parece si te acostumbras a bendecir a las personas? A dar una palabra de bendición a todo el que te encuentras, lo conozcas o no lo conozcas. Porque no tienes la menor idea del fruto que esa palabra de bendición pueda tener en esa persona y lo que la está necesitando en este momento. ¿Qué te parece si empiezas a hacerlo aquí mismo en la iglesia? Y te propones saludar, bendecir a alguien, por lo menos una persona, cada vez que vienes a la iglesia. Padre, bendice a tu pueblo. Yo quiero dar una palabra más para ti que dices: yo estoy en esa situación que usted estaba hablando al principio, esa soledad y esa angustia. Me siento lejos de Dios y me siento lejos de los demás. Jesucristo tiene respuesta para ti. Es solo el amor perfecto. El de Jesucristo no es un amor maduro, es un amor perfecto. Él está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a cambiarte. Y aunque no cambie la situación que vives, cambiarás tú y descubrirás todo el amor que Dios tiene para ti. Si esta mañana hay alguien que vino por primera vez hoy o ha estado acompañándonos y se siente en esa situación de soledad y angustia, lejos de Dios, necesitado de una respuesta, ¿me permites orar por ti? Si quieres entregar tu vida a Jesucristo esta mañana, levanta la mano, ahí donde estás, levanta la mano diciendo: ore por mí, necesito a Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más esta mañana? Alguien que dice: necesito a Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, por alguna razón encontraste esto en internet,
ahí en tu casa. Entrégale tu vida a Jesús. Padre, oramos pidiendo esta bendición tuya. Bendice a tu pueblo esta mañana. Padre, que esta iglesia sea bendecida cuando estamos acá. Y Padre, que cuando salgamos de aquí, salgamos para bendecir. Que mostremos ese amor profundo, incondicional. Y que podamos ver fruto en el crecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana termino diciéndote una palabra para ti. Y la digo con todo el significado de la palabra. Que Dios te bendiga este día. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.